Confesiones de San Agustín, libro séptimo, capítulo 1. Materialismo teológico. Ya era muerta mi adolescencia mala y nefanda, y entraba en la juventud, siendo cuanto mayor en edad, tanto más torpe en vanidad, hasta el punto de no poder concebir una sustancia que no fuera tal cual la que se puede percibir con los ojos. Cierto que no te concebía, Dios mío, en figura de cuerpo humano, desde que comencé a entender algo de la sabiduría. De esto huí siempre, y me alegraba de hallarlo así en la fe de nuestra madre espiritual, tu católica. Pero no se me ocurría pensar otra cosa de ti, y aunque hombre y tal hombre, me esforzaba por concebirte como el sumo y el único y verdadero Dios, y con toda mi alma te creía incorruptible, inviolable e inconmutable, porque sin saber de dónde ni cómo, veía claramente y tenía por cierto que lo corruptible es peor que lo que no lo es, y que lo que puede ser violado ha de ser propuesto sin vacilación a lo que no puede serlo, y lo que no sufre mutación alguna es mejor que la que puede sufrirla. Clamaba violentamente mi corazón contra todas estas imaginaciones mías, y me esforzaba por ahuyentar como con un golpe de mano aquel enjambre de inmundicia que revoloteaba en torno a mi mente, y que apenas disperso, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a formarse de nuevo para caer en tropel sobre mi vista y anublarla, a fin de que si no imaginaba que aquel ser humano me viera precisado al menos a concebirte como algo corpóreo que se extiende por los espacios, sea infuso en el mundo, sea difuso fuera del mundo y por el infinito, porque a cuanto privaba yo de tales espacios, me parecía que era nada, absolutamente nada, ni aun siquiera el vacío, como cuando se quita un cuerpo de un lugar, que permanece el lugar vacío de todo cuerpo, sea terrestre, húmedo, aéreo o celeste, pero al fin un lugar vacío, como una nada extendida. Así pues, pesado de mente y sin acabar de aclararme a mí mismo, estimaba que todo lo que no se extendía por espacios concretos o no se difundía o no se condensaba o no se hinchaba o no era susceptible de tener algo de esto, era absolutamente nada. Porque cuáles eran las formas por las que solían andar mis ojos, tales eran las imágenes por las que marchaba mi espíritu, ni veía que la misma facultad con que formaba yo tales imágenes no era algo semejante, no obstante que no pudiera formarlas si no fuera alguna cosa grande. Y así, aun a ti, vida de mi vida, te imaginaba como un ser grande extendido por los espacios infinitos que penetraba por todas partes toda la mole del mundo, y fuera de ellas, en todas las direcciones, de inmensidad sin término, de modo que te poseyera la tierra, te poseyera el cielo, y te poseyeran todas las cosas y todas terminaran en ti, sin terminar tú en ninguna parte, sino que así como el cuerpo del aire, de este aire que está sobre la tierra, no impide que pase por él la luz del sol penetrándolo, no rompiéndolo, ni rasgándolo, sino llenándolo totalmente, así creía yo que no solamente el cuerpo del cielo y del aire y del mar, sino también el de la tierra, te dejaban paso, te eran penetrables en todas partes, grandes y pequeñas, para recibir tu presencia, que con secreta inspiración gobierna interior y exteriormente todas las cosas que has creado. De este modo discurría yo por no poder pensar otra cosa, mas ello era falso, porque si fuera de ese modo, la parte mayor de la tierra tendría mayor parte de ti y menor la menor. Y de tal modo estarían todas las cosas llenas de ti, que el cuerpo del elefante ocuparía tanto más de tu ser que el cuerpo del pajarillo, cuanto aquel que ocupa un lugar mayor, y así, dividiéndote en partículas, estarías más presente en las partes grandes del mundo y más pequeño en las pequeñas, lo cual no es así, y es que por entonces aún no habías iluminado mis tinieblas. Capítulo 2. Argumento de Nefridio contra los maniqueos. Le bastaba, Señor, contra aquellos engaños engañadores y muy platanes, porque no sonaba en su boca tu palabra,
Me era suficiente ciertamente el argumento que desde antiguo, estando aún en Cartago, solía proponer Nevidrio, y que todos los que le oíamos entonces quedamos impresionados. ¿Qué podía hacer contra ti?, decía, aquel no sé qué engendro de tinieblas que los maniqueos suelen contraponer como una masa contraria a ti, si tú no hubieras querido pelear contra él, porque si respondía que te podía dañar en algo, ya eras violable y corruptible, y si decían que no te podía dañar en nada, no había razón para que pelearas, y pelearas de tal suerte que una porción tuya y miembro tuyo, o brote de tu misma sustancia, se mezclase con las potestades enemigas y naturalezas no creadas por ti, y quedara corruptiva y deteriorada, de tal modo que su felicidad se trocase en miseria y tuviese necesidad de auxilio para ser libertada y purgada, y que esta porción de que hablo era el alma, a la que vino a socorrer tu verbo, el libre a la esclava, el puro a la contaminada, y el íntegro a la corrompida. Pero al fin, también el verbo o palabra era corruptible por proceder de una y misma sustancia. Y así, si decían que tú, seas lo que seas, esto es, tu sustancia por lo que eras incorruptible, falsas y execrables eran todas aquellas cosas, y si decían que eras corruptible, esto mismo era falso, y desde la primera palabra abominable. Me bastaba pues esto contra aquellos para arrojarlos enteramente de mi corazón angustiado, porque sintiendo y diciendo de ti tales cosas, no tenían por dónde escapar, sin un horrible sacrilegio de corazón y de lengua. Capítulo 3. El libre albedrío, causa del pecado. Pero tampoco yo, aun cuando afirmaba y creía firmemente que tú, nuestro Señor y Dios verdadero, Creador de nuestras almas y de nuestros cuerpos, y no solo de nuestras almas y de nuestros cuerpos, sino también de todos los seres y realidades, eras incontaminable, inalterable, y bajo ningún concepto mudable, tampoco tenía por averiguada y explicada la causa del mal. Sin embargo, cualquiera que ella fuese, veía que debía buscarse de modo que no me viera obligado por su causa a creer mudable a Dios inmutable, no fuera que llegara a ser yo mismo lo que buscaba, ser causa del mal. Así pues, buscaba aquella, la causa del mal, más estando seguro y cierto de que no era verdad lo que decían aquellos, los maniqueos, de quienes huía con toda el alma, porque los veía buscando el origen del mal, repletos de malicia, a causa de la cual creían antes a tu sustancia capaz de padecer el mal, que no a la suya capaz de cometerlo. Ponía atención en comprender lo que había oído de que el libre albedrío de la voluntad es la causa del mal que hacemos, y tu recto juicio del que padecemos, pero no podía verlo con claridad, y así, esforzándome por apartar de este abismo la mirada de mi mente, me hundía de nuevo en él, e intentando salir de él repetidas veces, otras tantas me volvía a hundir, porque me elevaba hacia tu luz el ver tan claro que tenía voluntad como que vivía, y así, cuando quería o no quería alguna cosa, estaba certísimo de que era yo, y no otro el que quería o no quería, y ya casi me convencía de que allí estaba la causa del pecado, y en cuanto a lo que hacía contra voluntad, veía que más era padecer que obrar, y juzgaba que ello no era culpa, sino pena, por la cual confesaba ser justamente castigado por ti, a quien tenía por justo. Pero de nuevo decía, ¿quién me ha hecho a mí? ¿Acaso no ha sido Dios, que no es solo bueno, sino la misma bondad? ¿De dónde pues me ha venido el querer del mal y no querer el bien? ¿Es acaso para que yo sufra las penas merecidas? ¿Quién depositó esto en mí y sembró en mi alma esta semilla de amargura, siendo hechura exclusiva de mi dulcísimo Dios? Si el diablo es el autor, ¿de dónde procede el diablo? Y si este de ángel bueno se ha hecho diablo por su mala voluntad, ¿de dónde le viene a él la mala voluntad por la que es demonio, siendo todo él hechura de un creador buenísimo? Con estos pensamientos me volví a deprimir y ahogar, si bien no era ya conducido hasta aquel infierno del error donde nadie te confiesa, al juzgar más fácil que padezcas tú el mal que no sea el hombre el que lo ejecuta. Capítulo 4. Incorruptibilidad esencial de Dios. Así pues,
Me empeñaba yo en buscar las demás cosas, como ya había encontrado que lo incorruptible es mejor que lo corruptible, y por eso confesaba que tú, fueses lo que fueses, debías ser incorruptible, porque nadie ha podido ni podrá jamás concebir cosa mejor que tú, que eres el bien sumo y excelentísimo. Ahora bien, siendo certísimo y muy verdadero, que lo incorruptible debe ser antepuesto a lo corruptible, como yo entonces lo anteponía, podría ya con el pensamiento concebir algo mejor que mi Dios si tú no fueras incorruptible. Pero allí donde veía que lo incorruptible debe ser preferido a lo corruptible, allí decía yo haberte buscado, y por allí deducir la causa del mal u origen de la corrupción, la cual de ningún modo puede violar tu sustancia, de ningún modo en absoluto, puesto que ni por voluntad, ni por necesidad, ni por ningún caso fortuito puede la corrupción dañar a nuestro Dios, ya que Él es Dios, y no puede querer para sí sino lo que es bueno, y aún Él es el mismo bien, y la corruptibilidad no es ningún bien. Tampoco puedes ser obligado a algo contra tu voluntad, porque tu voluntad no es mayor que tu poder, y lo sería en caso de que tú fueras ser mayor que tú, puesto que la voluntad y el poder de Dios son el mismo Dios. ¿Y qué puede haber imprevisto para ti? ¿Que conoces todas las cosas y todas existen porque las has conocido? ¿Pero a qué tantas palabras para demostrar que no es corruptible la sustancia de Dios, cuando si fuera corruptible no sería Dios? Capítulo 5. Incertidumbre sobre el origen del mal. Buscaba yo el origen del mal, pero lo buscaba mal, y ni aun veía el mal que había en el mismo modo de buscarle. Ponía yo delante de los ojos de mi alma toda la creación, así lo que podemos ver en ella, como es la tierra y el mar, el aire y las estrellas, los árboles y los animales, como lo que no vemos en ella, cuál es el firmamento del cielo, con todos los ángeles y seres espirituales, pero estos, como si fuesen cuerpos colocados en sus respectivos lugares según mi fantasía, e hice con ella la creación como una masa inmensa especificada por diversos géneros de cuerpos, ya de los que realmente eran cuerpos, ya de los que como tales fingía mi fantasía en sustitución de los espíritus. E imaginaba yo esta masa inmensa, no cuanto ella era realmente, que esto no lo podía saber, sino cuanto me placía, aunque limitada por todas partes, y a ti, Señor, como un ser que la rodeaba y penetraba por todas partes, aunque infinito en todas las direcciones, como si hubiese un mar único en todas partes e infinito en todas direcciones, extendido por la inmensidad, el cual tuviese dentro de sí una gran esponja, bien que limitada, la cual estuviera llena en todas sus partes de ese mar inmenso. De este modo imaginaba yo tu creación, finita, llena de ti, infinito, y decía: he aquí a Dios, y he aquí las cosas que ha creado Dios, y un Dios bueno, inmenso, infinitamente más excelente que sus criaturas, pero como bueno hizo todas las cosas buenas, y ved cómo las abraza y llena. Pero si esto es así, ¿dónde está el mal y de dónde y por qué parte se ha colado en el mundo? ¿Cuál es su raíz y cuál su semilla? ¿Es que no existe en modo alguno? Pues entonces, ¿por qué tememos si nos guardamos de lo que no existe? Y si tememos vanamente, el mismo temor es ya ciertamente un mal que atormenta y despedaza sin motivo nuestro corazón, y tanto más grave cuanto que no habiendo de qué temer, tememos. Por tanto, o es un mal lo que tememos, o el que temamos es ya un mal. ¿De dónde pues procede este, puesto que Dios, bueno, hizo todas las cosas buenas? El mayor y sumo bien, los bienes menores, pero creador y criaturas, todos buenos. ¿De dónde viene el mal? ¿Acaso la materia de donde la sacó era mala, la formó y ordenó? Sí, pero dejando en ella algo que no convirtiese en bien. ¿Y por qué esto? ¿Acaso siendo omnipotente era sin embargo impotente para convertirla y mudarla todo, de modo que no quedase en ella nada de mal? Finalmente, ¿por qué quiso servirse de esta materia para hacer algo y no más bien usar de su omnipotencia para destruirla totalmente? ¿O podía ella existir contra su voluntad? Y si era eterna,
¿Por qué la dejó por tanto tiempo estar por tan infinitos espacios de tiempo para atrás y le agradó tanto después de servirse de ella para hacer alguna cosa? O ya que repetidamente quiso hacer algo, ¿no hubiera sido mejor, siendo omnipotente, hacer que no existiera aquella, quedando el solo, bien total, verdadero, sumo e infinito? Y si no era justo que, siendo el bueno, no fabricase ni produjese algún bien, porque, quitada de delante y aniquilada aquella materia que era mala, no creó otra buena de donde sacase todas las cosas? Porque no sería omnipotente si no pudiera crear algún bien sin ayuda de aquella materia que él no había creado. Tales cosas resolvía yo en mi pecho, apesadumbrado con las devoradoras cuidados de la muerte y de no haber hallado la verdad. Sin embargo, de modo estable, se afincaba en mi corazón, en orden a la Iglesia Católica, la fe de tu Cristo, Señor y Salvador nuestro, informe ciertamente en muchos puntos y como fluctuando fuera de la norma de la doctrina, mas con todo no la abandonaba ya mi alma, antes cada día se empapaba más y más en ella. Capítulo 6. Cómo abandonó la astrología. Asimismo, yo había ya rechazado las engañosas predicciones e impíos delirios de los matemáticos, astrólogos. Te confieso por ello, Dios mío, tus misericordias desde lo más íntimo de mis entrañas, porque tú y solamente tú, porque ¿quién otro hay que nos aparte de la muerte del error, sino la vida que no muere y la sabiduría que ilumina las pobres inteligencias sin necesidad de otra luz y gobierna el mundo hasta en las volanderas hojas de los árboles? Sí, solo tú procuraste remedio a aquella terquedad mía con que me oponía a Vindiciano, anciano sagaz, y a Nevidrio, joven de un alma admirable, los cuales afirmaban, el uno con firmeza, el otro con alguna duda, pero frecuentemente, que no existía tal arte de predecir las cosas futuras, y que las conjeturas de los hombres tienen muchas veces la fuerza de la suerte, y que diciendo muchas cosas acertaban a decir algunas que habían de suceder sin saberlo los mismos que las decían, acertando a fuerza de hablar mucho. Porque tú fuiste el que me proporcionaste un amigo muy aficionado a consultar a los matemáticos, aunque no hubiera entendido de esta ciencia, mas consultábales, como digo, por curiosidad, y sabía una anécdota que había oído contar a su padre, según decía, y que él ignoraba hasta qué punto era eficaz para destruir la autoridad de aquel arte de la adivinación. Este tal llamado Fermín, docto en las artes liberales y ejercitado en la elocuencia, vino a consultarme, como amigo carísimo, acerca de algunos asuntos suyos sobre los que abrigaba ciertas esperanzas terrenas, a ver qué me parecía sobre el particular, según las constelaciones suyas. Yo, que en esta materia había empezado ya a inclinarme al parecer de Nevidrio, aunque no me negué a hacer el horóscopo y decirle lo que según ellos se deducía, le añadí sin embargo que estaba ya casi persuadido de que todo aquello era vano y ridículo. Entonces me contó cómo su padre había sido muy aficionado a la lectura de tales libros y que había tenido un amigo igualmente aficionado como él, con lo que platicando los dos sobre dicha materia se encendían mutuamente más y más en el estudio de aquellas bagatelas, hasta el punto de que observaran los momentos de nacer aún de los mudos animales que nacían en casa y notaran en orden a ellos la posición del cielo para recoger algunas experiencias de aquella cuasi arte. Y decía haber oído contar a su padre que estando embarazada la madre del mismo Fermín, sucedió hallarse también encinta una criada de aquel amigo de su padre, la cual no pudo ocultarse al amo, que cuidaba con exquisita diligencia de conocer hasta los partos de sus perras, y sucedió que contando con el mayor cuidado de las días, horas y minutos, aquel los de la esposa y éste los de la esclava, vinieron las dos a parir al mismo tiempo, viéndose así obligados a hacer hasta en sus pormenores las mismas constelaciones a los dos nacidos, el uno al hijo y el otro al siervo. Porque habiendo comenzado el parto, ambos se comunicaron lo que pasaba en la casa de cada uno y dispusieron comunicarse mutuamente para que tan
pronto como terminara el parto se lo comunicase el uno al otro, lo que fácilmente habían podido ejecutar para comunicárselo al momento como reyes en su reino. Y así decía, los dos que habían sido enviados por cada uno vinieron a encontrarse tan igualmente equidistantes en sus respectivas casas que ninguno de ellos podía notar diversa posición de las estrellas, ni diferentes partículas de tiempo, y sin embargo, Fermín, nacido en un espléndido palacio entre los suyos, corría por los más felices caminos del siglo, crecía en riquezas y era ensalzado con honores, en tanto que el siervo, no habiendo podido sacudir el yugo de su condición, tenía que servir a señores según contaba él mismo, que lo conocía. Oídas y creídas por estas cosas, por ser tal quien me las contaba, toda aquella mi resistencia resquebrajada se vino a tierra, y desde luego intenté apartar de aquella curiosidad al mismo Fermín, diciéndole que vistas sus constelaciones, para pronosticarle conforme a la verdad, debería ciertamente ver en ellas a sus padres, los principales entre los suyos, a su familia, la más noble de su ciudad, su nacimiento ilustre, su educación esmerada y sus conocimientos liberales. Y al contrario, si el siervo aquel me consultase sobre sus constelaciones, porque de él eran también estas, si había de decirle verdad, debería yo asimismo ver en ellas a su familia abiertísima, su condición, servir y todas las otras cosas tan diferentes y tan opuestas a las primeras. Pero del hecho de que viendo las mismas constelaciones debía pronosticar cosas distintas, se había de decir verdad, y de que si pronosticaba las mismas había de decir cosas falsas, deduje certísimamente que aquellas cosas que consideradas las constelaciones se decían con verdad, no se decían por razón de la técnica, sino de la suerte, y a su vez las falsas, no por impericia de la técnica, sino por fallo de la suerte. Pero tomando pie de aquí y rumiando dentro de mí mismo tales cosas, para que ninguno de aquellos delirantes que buscan el lucro honesto y a quienes yo deseaba refutar y ridiculizar, no me objetase que podía Fermín haberme contado cosas falsas, o a él su padre, fijé la consideración en los que nacen mellizos, muchos de los cuales salen del seno materno tan seguidos como este pequeño intervalo de tiempo, por mucha influencia que tenga en las cosas de la naturaleza como pretenden, no puede ser apreciado por la observación humana ni consignado en modo alguno en las tablas que luego ha de usar el matemático para pronosticar las cosas verdaderas. Pero no serán verdaderas, porque mirando los mismos signos, debería aquel decir las mismas cosas de Esaú y de Jacob, siendo así que fue muy diverso lo que a cada cual le aconteció. Luego cosas falsas había de pronosticar, o de decir cosas verdaderas, forzosamente no habría de decir las mismas cosas, no obstante que contemplase las mismas constelaciones. Luego, el que dijese cosas verdaderas no debía de ser por técnica, sino por suerte o casualidad, porque tú, Señor, gobernador justísimo del universo, obras de modo oculto, sin que lo sepan los consultores ni consultados, a fin de que cuando alguno consulta oiga lo que le conviene oír, atendido los méritos de las almas, según el abismo de tu justo juicio, al cual no diga el hombre, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? No lo diga porque es hombre. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comenta, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.